Nosotros creemos que son de bendición. ¡Ay, qué bendiciones que el hermano fulano de tal venga a mi casa! Lo triste de no entender los derechos legales es que nosotros le estamos permitiendo, le estamos habilitando a lo que opera en una persona manifestarse, entrar. Eso se llama legalidad, a su nombre. Entonces, ¿por qué los demonios vuelven? Yo tengo un estudio que se llama ¿Cómo operan los demonios? Y en este estudio hablo sobre, primer concepto, ¿por qué los demonios vuelven? Porque la palabra dice, de modo si hoy estamos en Cristo, Yeshua HaMashiach, las cosas viejas pasan. He aquí, todas son hechas. Y si Jehová, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente. Bueno, entonces la Biblia nos está hablando de que si Él nos liberta, somos libres. Entonces, tenemos que partir de esta palabra. Si el Padre dice que el que conoce al Rey, a Cristo, lo conoce a Él, es libre, entonces ¿por qué hay gente que sigue siendo oprimida? Depresión, dolor de conducta, ira, enojo, falta de perdón, lujuria. ¿Por qué la gente que conoce a Cristo sigue estando en nombre que Él nos libertó? Entonces ahí está el problema fundamental que usted tiene que aprender. Primeramente entender que la libertad primeramente es progresiva. Diga conmigo, progresiva. Cuando el Padre liberta a una persona, no es algo salvo que Dios hace en algunos hombres o mujeres un caso excepcional que puede el Espíritu del Padre moverse y traer una liberación instantánea, pero la mayoría de las veces la liberación es progresiva. Es como un tratamiento. Es como cuando usted va al doctor y el doctor le da un tratamiento y le dice por 6 meses tiene que hacer esto y usted tiene que entrar en un tratamiento para recuperar su salud física. Lo mismo pasa en lo espiritual, a su nombre. Entonces, ¿por qué los demonios vuelven? La palabra dice, usted la conoce bien clara, que los espíritus mundos se van de la casa y andan por lugares secos y dicen, volveremos a la casa de donde hemos salido. Y la encuentran ordenada, barrida y vacía, a su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primeramente tenemos que entender que no sirve hacer liberación en personas que no permanecen en contacto con el Creador. Si usted cree que viene a la iglesia para que se le quiten los demonios nada más un día y usted va a su diario vivir y luego sigue haciendo las cosas que hace sin buscar al Padre, esos demonios o esos espíritus que vinieron a oprimirlo tarde o temprano van a volver a su nombre. No sirve desarrollar liberación en gente que no se congrega. Porque si usted, por querer ser bueno, ministra a una persona que no se congrega, los demonios se van a ir porque se someten a la autoridad. Se van a sujetar porque los demonios conocen la autoridad. Pero ¿sabes qué? Si esos demonios se van y esa persona no cuida su liberación, esa persona no se congrega, esa persona no guarda su vida en santidad, esos demonios que se fueron no vuelven solitos, sino que van a buscar, dice la palabra, 7 espíritus peores, y el postrer estado de ese hombre será mucho peor. ¿Por qué usted cree que hay cristianos que van, antes de ir de gloria en gloria, parece que van al revés? A su nombre. Usted no conoce a esas personas que usted dice son cristianos, pero cada vez que usted los ve, cada vez más atormentados, más oprimidos, más esclavizados. ¿Por qué sucede esto? Porque no cuidan su liberación, porque no cuidan su santidad, porque los demonios se van, pero después vuelven y traen sus amigos. Entonces, ¿por qué los demonios vuelven? Porque hay legalidad, ya conmigo, hay derecho, hay legalidad. Entonces, si yo entiendo esto, voy a entender que por qué la palabra dice no le den lugar a quién. Desde que estábamos, no hay que darle lugar al diablo. Si usted le da lugar al diablo, siempre el diablo va a tener un lugar donde entrar.
No darle lugar al enemigo en el corazón. No darle lugar en la finanza a su nombre. Porque la liberación tiene que estar en todas las esferas. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que de repente cuida su vida espiritual, pero en sus finanzas están atados y amarrados. Ruina, miseria, pobreza. ¿Y por qué viene la ruina? ¿Por qué viene la pobreza? ¿Por qué viene el estancamiento? Porque le da lugar en las finanzas. Oh, ¿está ahí? Malaquías dice, ¿robará el hombre? Pero ustedes, toda la nación, me habéis robado. Y el pueblo le pregunta al profeta, ¿no? ¿En qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? O sea que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no cumplo la palabra, le doy legalidad al diablo. Imagínese, mire que yo le quiero hablar esto porque la gente parece que no tiene conciencia de lo que es el ámbito espiritual. Imagínese que usted tiene un vecino bien envidioso y que encima de ese vecino es un banda o es un brujo y no lo soporta usted ver mejorar su casa, que usted cambie su vehículo, y esa persona va a poner su nombre en un altar. Tal vez no lo podrá tocar en la salud, tal vez no lo va a poder tocar, no va a poder tocar su familia, pero si hay una legalidad en la economía, tenga por seguro que usted va a empezar a tener un problema económico terrible. Porque aquí es el tema de entender las legalidades a su nombre. Por eso vamos a ir al libro de Josué, para que usted lo entienda en esta noche y decirle que está al lado. No hay que darle lugar al diablo. Usted no le puede dar lugar al enemigo, porque si usted le da lugar, eso puede traer destrucción sobre su vida. A su nombre. Josué capítulo 8. Perdón, 7, el pecado de Can. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Can, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Y Acán era hijo de Carmín, nieto de Sadí, bisnieto de Serach. Poco después Josué envió a varios hombres de Jericó ahí, que está junto de Bet-Aven, en el oriente de Betel, y le dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno, y cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará que vayamos 200 o 300 hombres, y ellos podrán derrotar ahí, porque son muy pocos. Ahora, la Biblia dice que cuando ellos fueron derrotados, fueron avergonzados, después de venir de una gran victoria, de destruir y derribar los muros de Jericó. 300 hombres fueron a destruir un pueblo que era muy pequeño y insignificante, y fueron derrotados. El dolor de Josué como líder diciendo que lo que pasó aquí, ¿qué es lo que sucedió aquí? Ahora, cuando él comienza a hacer un silicio, empieza a pedir dirección al Padre, la voz de Jehová, de Yahweh, viene y le dice, ¿qué haces aquí? Si el pueblo está en pecado, porque Can tomó de lo que estaba consagrado. En Jericó tocó un manto babilónico, agarró un lingote de oro y lo escondió debajo de su carpa. Hasta que haya anatema en la casa de Israel, no podrán vencer a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Aquí encontramos una clara realidad que cuando hay derechos legales, el enemigo tiene acceso a tu vida y puede destruirte. Usted tiene que entender que si usted tiene legalidad, se está perdido, hermano. Es como es como poner seguridad, cámaras en tu casa y poner una puerta reforzada delantera, pero la retaguardia la tienes descubierta. El ladrón no solamente mira la puerta delantera, el ladrón va a ver si las ventanas tienen seguridad, va a ver si hay una puerta
puerta trasera, va a ver si hay luz, un lugar, un punto de acceso. La legalidad es un punto de contacto que muchos de los cristianos poseen porque no se dan cuenta que si hay una legalidad, el diablo va a entrar. A su nombre. Fíjense lo que dice. Versículo 7. Y Josué exclamó: ¡ay, Señor! Señor, con muchos que oran, no en este lugar, sino en otro lugar. ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué me permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos del otro lado del Jordán. ¡ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado, que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan la tierra vendrán, nos rodearán, nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué ha de hacer con tu gran fama? El Señor respondió a Josué: ay, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que le ordené. Además han tomado de lo prohibido de tomar, han robado, han mentido, no han guardado sus pertenencias y han guardado sus pertenencias de lo robado. A su nombre. Wow. Diga conmigo, legalidad. El enemigo no va a poder entrar donde no hay legalidad. El dilema es que la mayoría de los cristianos tienen pero millones de legalidades. Compran cosas robadas, compran cosas que no son de mala procedencia, tienen objetos malditos en su casa, imágenes de diferentes deidades, en cuadros, en arte, en ropa. Y después preguntan: ¡ay, Señor! ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¡Ay, Señor! ¿Por qué me pasan todas estas cosas en mi vida? Y no se dan cuenta que tienen legalidad. No tenemos que desconocer las maquinaciones de nuestro adversario, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? Diga conmigo: como león rugiente. Está buscando un punto de acceso para destruirte. Está buscando algo. Fíjese qué poderoso es esto. Diga conmigo: derecho legal. Fíjese que cuando David fue llamado de parte del Padre, Hasatán buscó desde el momento destruirlo. Y el diablo es especialista en buscar información. Hasatán buscó en la memoria clásica, buscó en el ADN, buscó algo donde pudiera destruir a David. Qué casualidad que su abuela hubiera sido prostituta, que era un hijo ilegítimo, no de un matrimonio. Por consecuencia había un derecho legal de inmoralidad dentro de la genética del rey David. ¿Qué es lo que lo quiso destruir? ¿Qué es lo que lo quiso matar? ¿Cuál fue el problema? Que casi le hace perder su reino. El adulterio, a su nombre. Pero no fue algo improvisado, sino que Satanás empezó a estudiar a David y encontró por dónde entrar para destruirlo. Todo buen pescador sabe. ¿Cuánto le gusta pescar acá, verdad? Ya se están extinguiendo los pescadores. Antes había muchos. Un buen pescador sabe que los peces tienen horarios, que los peces tienen una carnada específica. Aquellos que van simplemente a tirar su caña con una lombriz, bueno, son esos que van a perder tiempo nada más, no sé a qué van. Pero el pescador sabe a qué hora sale cada pescado, sabe
ir a acampar y ir a pescar. Y me acuerdo hace muchos años atrás, donde yo estaba pescando y se me pone el viste que uno siempre trata de tener todo, caña, río, todo lo perfecto. Y de este lado se me pone un anciano con una línea, la vieja línea. Y el anciano tiraba 5 segundos, movía y sacaba. Y yo me quedaba mirando. Yo decía, ¿cómo puede ser? Sacaba el río, nada, esperaba, lo volvía a tirar. Y el hombre que estaba al lado seguía sacando. Entonces en un momento ya tarde, digo, oye, ¿cómo está vos? Una consulta, ¿cómo? Y el hombre me empezó a explicar. Me empezó a decir, mirá cómo está la caña. Bueno, yo mis amigos de este hombre siempre vamos a pescar, me enseñó mucho. Pero usted tiene que saber algo. ¿Por qué le digo este ejemplo? Porque el diablo sabe bien lo que te gusta. El diablo no va a atacarte a ti con algo que no te agrada. El diablo sabe bien dónde tocarte. Él conoce tu debilidad. Él conoce dónde Él golpea y te estremeces a su nombre. En algunos es el dinero, en otros es el corazón, en otros es el odio, el resentimiento, la falta de perdón, en otros, pero el diablo sabe dónde golpear. Por eso usted tiene que saber que el enemigo no ataca por atacar, sabe que cuando tira va a ser efectivo el golpe. A su nombre. Por eso que hay que estar revestidos a su nombre. Y no dar lugar al diablo en nuestras vidas. Amén. Versículo 12 dice: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hasta cuando se enfrenten a ellos, huirán. El que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Entonces, ¿cómo usted a mí me gusta escuchar a los creyentes que vienen a la iglesia, oren para que Dios me bendiga? ¿Quieren que le hable con verdad? ¿Usted viene a escuchar a un profeta o viene a escuchar a quién? Sí. Santo. Entonces hay gente que yo no me pongo a hablar de Dios. Pero hermano, la prosperidad es un resultado de la obediencia, del Deuteronomio 28. Y estas bendiciones te van a alcanzar si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardes todo lo que te he mandado. Entonces las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Ahora, si hay cosas que no se materializan es porque hay algo que yo estoy haciendo mal. Primeramente, si usted quiere tumbar la ruina, la pobreza, la miseria, si usted quiere salir de un ciclo vicioso que no le permite florecer económicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué cree que tendrá que hacer usted? ¿Qué tendría que? Obedecer y traer sus diezmos al alfolí. Y haya pan en mi casa, y probadme ahora si yo no derramaré bendición hasta que. Entonces la palabra está clara, dice y derramaré, diga conmigo, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hay una promesa en Malaquías 3:10 que dice y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, quien no guarda este mandamiento no puede venir a que, pastor, óreme para que me vaya bien en los negocios. Porque no te van a ir bien. Pero no porque el pastor te maldiga, sino porque hay una legalidad. Y de repente te lo roban y tú lo sigues pagando, lo tienes que pagar. Es ilógico. La cobertura viene cuando yo cumplo con lo que la palabra me demanda, su nombre. Si yo guardo los mandamientos, las bendiciones van a venir a mí. Pero si yo no entiendo esto, que la mayoría de los creyentes preguntan, y fíjense lo que dice la Biblia,
Yo reprenderé al devorador por vosotros. ¿Qué dice? Yo reprenderé. Decirle que nadie puede reprender al devorador. Ahí te quiero dar ahí, porque el devorador es un principado que se llama Mamón. Y es un príncipe del infierno que está entronado, que usted no lo puede echar fuera. Ni yo lo puedo echar fuera, Yahweh lo echa fuera. Cuando yo guardo sus mandamientos, Él reprende la fuerza de oscuridad que viene a traer ruina económica sobre tu vida y derrama bendición. Por eso que hay que ser justos. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Rey entonces. Hay mucha gente que cuando usted la ve, parece que están detenidos en el tiempo, nunca avanzan. Siempre están en la misma condición y en algunos casos peor. Hay gente que no puede ser constante en nada en la vida. Es por eso que muchos cristianos se frustran. Porque dicen, no, ya lo intenté una vez, 2 veces, 3 veces, 10, 11, y a veces se apartan. Pero no entienden que a veces hay una guerra de legalidades, derechos. A veces usted puede sentir el Espíritu Santo, puede hablar en lenguas, pero si usted tiene legalidades, los demonios seguirán entrando. Hay gente que aceptó a Jesucristo y vienen de culto a los Wanda, de la Quimbanda, vienen de cultos de haberse hecho baños de miel, baños de sangre. Hay gente que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero tiene una familia de Quimbanda que están trabajando constantemente. Y si usted no corta, no hace renuncia, no cancela esos decretos, esos trabajos en los que usted entró inconscientemente, hay gente que ha entrado a lugares de adoración, a Baal, ha entrado a altares, no ha hecho nada, pero el simple hecho de entrar en ese lugar le da legalidad. Hay gente que ha recorrido kilómetros para ofrecer ofrendas a Gauchito Gil y por consecuencia se han vinculado al espíritu de la muerte y la muerte los persigue, la muerte, la destrucción los persigue. Aceptaron a Jesucristo, pero no echaron fuera, no cortaron, no renunciaron al derecho legal que le habían dado. Porque lo que nace es tu ser espiritual, pero no está la atadura en el espíritu, sino en la carne. A su nombre. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la palabra que muchos cristianos toman para decir, yo necesito hablar de mi pasado porque Cristo me perdonó. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto es una ideología. Y hay mucha gente que no entiende la guerra espiritual, que no entiende la liberación, porque dice, no, yo ya soy una nueva criatura, no hay nada que me pueda condenar. Eso es un engaño. Porque es lo mismo que usted hoy sea justo, pero antiguamente usted fue un ladrón y tenga causas abiertas y un día lo para la policía y usted tiene una cuenta pendiente con la ley, y por más que hoy usted no esté haciendo nada, usted tiene que presentarse delante del juez. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si el juez lo considera, le puede dar una sentencia y usted va a decir, no, pero yo ya no hago eso. No importa, hay una causa abierta, usted tiene que pagar el peso de la ley. Aquel que alabe. Entonces la gente no entiende derechos legales, pretenden que simplemente voy a aceptar a Cristo y ya está. No, señores, hay que cerrar puertas, hay que cancelar. Hay gente que ha estado en brujos, que han ido a los hechiceros, curame el empacho. Hay a la bruja, a ver, adiviname, a ver dónde está mi esposo, me va a ir bien en el humor, me va bien en la salud. Van a los gitanos para que le den las manos y después vienen a Cristo y creen que eso no va a tener consecuencias. Que no va a tener consecuencias. Eso es legalidad. Legalidad. Ahora quiero dar un ejemplo. Diga conmigo, encubrimiento grabado. Si usted va a la casa de uno de sus amigos
Miro para arriba, esto es hipotético, y a su amigo lo están estudiando y investigando. Y el juez, ese mismo día, da la orden para ser operativo dentro de las casas. Y a usted lo encuentran dentro de esa casa. Usted entra dentro de la carátula como encubrimiento agravado. Y ahí entra el tema de probar que usted es una persona que recién estaba ahí. Pero usted lo tiene que probar delante del juez. A su nombre. Porque si usted no tiene pruebas, el juez no puede decir, no, este andaba con este, y usted se come no el mismo proceso, pero se come un proceso legal. Esto es lo que pasa con la iglesia. Porque toda verdad es paralela. Creen que simplemente por aceptar a Cristo y decir gloria a Dios ya está. Y no ordenan su vida. No se ordenan en la finanza, no se ordenan en su vida espiritual. Están desordenados. Donde hay desorden habitan demonios. La ruina, la miseria, la pobreza, la oscuridad entra en lugares de desorden. Cuando hay disciplina, cuando hay limpieza, los demonios huyen. Está al lado, donde hay disciplina y orden, los demonios huyen. ¿Qué dice Isaías 61? Léalo conmigo ahí. A su nombre. No estoy enojado, es mi forma de predicar, tranquilo. Ay, santo. Versículo 4 dice: las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados. Las ciudades en ruinas serán reparadas junto a los escombros de tiempos pasados, los escombros generacionales. Diga conmigo, escombros generacionales. Los escombros generacionales, ¿qué son las maldiciones? Diga conmigo, maldiciones. La gente no entiende que el pecado es errar, es fallar, pero la práctica del pecado engendra una maldición. Y que si esa persona no renuncia y no la cancela, la transfiere a sus generaciones. Entonces, usted puede de repente tener un problema de alcohol, ponele. Tomaba alcohol y se emborrachaba. Usted acepta a Cristo, renuncia a eso, y el Eterno lo hace libre. Pero ¿cómo saber si eso ya es una maldición? Es muy sencillo, observar la familia. Si todos son borrachos, y si todos cada vez que se sientan a la mesa se pierden en el alcohol, ya eso no es pecado, ya es un patrón de conducta, su nombre. Y cuando algo es un patrón de conducta, quiere decir que fue practicado por generaciones. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando algo se practica por generaciones, se hace cada vez más fuerte y es más difícil de romper. Escombros, diga conmigo, escombros generacionales. Ahí hablo, eso es más sencillo, pero voy a poner otro ejemplo. Diga conmigo, depresión. Hay gente que viene de familias donde sus linajes siempre han estado en guerra con la depresión y el suicidio. Depresión y suicidio, depresión y suicidio. Y usted de repente hoy acepta a Cristo, lo reconoce en su vida, pero no le encuentra el sentido a la vida. Y usted no sabe por qué es tan fuerte eso, porque ora y ayuna, pero sin embargo parece que eso lo domina, porque usted está librando una batalla con una programación que tuvo éxito generacionalmente en su casa, que ha logrado matar y tumbar a muchos de sus generaciones. Lo que usted tiene que entender ahora es que usted tiene que romper esa maldición y cancelarla, y a partir de ahora declarar un nuevo tiempo en sus generaciones, para que la depresión ya no tenga parte en su vida. Escombro generacional, diga conmigo, escombro generacional. Romanos 7, versículo 20 al 21, dice, perdón, del 17 vamos a leer. Y dice, y de manera que
ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A su nombre. Miren lo que está hablando el apóstol, porque aquí está hablando, el apóstol está confesando una guerra interna que tenía en su carne. Porque hay gente que cree que las guerras se terminan cuando usted tiene título. Ay. Cuando éramos niños teníamos problemas de niños. Cuando vamos creciendo tenemos cada problemas más grandes. A su nombre. Los problemas se hacen más grandes. Pero déjame decirte que las cosas no cambian por un título y un cargo. Por eso que aquí el apóstol está siendo sincero. Algo que le falta a la iglesia en sí. Estoy hablando de iglesia global, no para que se me ofenda. Pero la gente no es sincera, no es transparente. El apóstol está hablando claramente diciendo que hay una guerra dentro de él. Que hay algo que siempre lo quiere llevar a hacer lo malo. Y que el problema no es en los espíritus inmundos. El problema está dentro suyo y es su propia carne. ¿Qué significa esto? Que está librando una batalla generacional en sus genes, La palabra generacional, genoma, genes, en su sangre. Por eso que usted a veces se frustra diciendo, no sé qué pasa, ayuno y oro y no lo puedo vencer. ¿Sabe por qué? Porque eso ha tomado a muchos de sus generaciones. Ahora, usted tiene que entender que la maldición nunca viene sin causa. Dice la palabra que toda maldición tiene una causa, tiene un principio, tiene un origen, como una enfermedad. Usted tiene que buscar, indagar y profundizar dónde comenzó la calamidad. ¿De dónde viene la única forma de poder entrar en una plena liberación? Es que usted encuentre el origen a su nombre. Si usted va al médico, por eso que cuando uno deja de ser simplemente echar fuera demonios, porque en mi principio yo echaba fuera demonios, fuera, todos los demonios. Y me traían a la semana el mismo, fuera, a la mes, fuera. A veces me quedaba sin fuerza de tanto echar fuera demonios. Entonces dije, ¿qué pasa? Uno empieza a tener técnica. No es lo mismo ser un peleador de la calle que ser un peleador entrenado para estar en el ring. Hay que hacer un entrenamiento para saber cómo mantener la liberación. Hay que saber, por eso que yo ahora a la gente le digo, venga a orarme en mi casa, no, congréguese. Tenga constancia en la casa del Padre. Quiero verlo. Porque si yo voy a tu casa y echo fuera los demonios que están ahí en el terreno, ya sea que haya un trabajo, que haya un derecho legal, y usted es una persona que no congrega, que no permanece, esos demonios se van a ir por un tiempo, como el ojo. Por un tiempo los mosquitos no te van a picar. Decía algo, por un tiempo. Pero después cuando se va el tiempo del referente, van a venir todos los mosquitos, van a venir el enjambre de mosquitos te va a venir. Pero ¿qué pasa? Es que eso es lo que muchas veces la gente quiere un resultado como la brujería. Voy al brujo para que me cure el empacho. Todo eso es una atadura demoníaca. La liberación verdadera consiste en permanecer en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florece en la casa. A su nombre. Dios mío, encontrar el problema es lo fundamental. Lo que usted tiene que hacer es lo que hace todo médico antes de tratarlo a usted. Usted puede ir al médico y decir, me duele la rodilla, y el médico dice,
No importa lo que usted diga, el médico tiene que hacer un análisis clínico a su nombre. Y va a estudiar la sangre, le van a sacar las frías de la cabeza, a ver si hay algo en la cabeza, le van a ver los latidos del corazón y van a hacer un estudio crónico de la situación para luego ir a la raíz. Un verdadero médico hace esto. La única forma de encontrar el problema es ir a la raíz, y para ir a la raíz hay que hacer un estudio a su nombre. A ver, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo este problema de conducta? ¿Por qué permanezco 3 meses en la congregación y 4 me voy al mundo y después vuelvo de vuelta? A su nombre. No en este lugar, sino estoy ejemplo. Entonces uno tiene que buscar la raíz del problema, porque la única forma de ser libre es que encontremos de dónde viene el problema. Yo cuando hago estudios de guerra espiritual, ahora el 14 y el 16 hicimos un taller intensivo. Y yo les cuento cuando yo acepté a Cristo. ¿Por qué yo me metí a la guerra espiritual? Les comento esto. El Padre a mí me enseñó a través de la guerra espiritual salirme. Porque yo acepto a Cristo. Y yo tenía un problema en mi comienzo de que, era una persona inmoral, me gustaban todas las mujeres, siempre digo lo mismo. Tenía un problema donde tenía ataques espirituales, sexuales, por los espíritus sucubo y incubo. Y yo iba a mi pastor en ese tiempo, y mi pastor dijo: pastor, me está pasando esto y yo no sé qué hacer. No sé, mi pastor en ese tiempo, que Dios lo bendiga, lo único que me decía: orá. Sí, pero yo necesito que usted me diga dónde orar. Entonces, para yo encontrar libertad, la única llave que logró despertar mi conciencia espiritual fue el ayuno. Ayuné, hermano, hasta el punto de estar 17 días ayunando, de flaquito así, parecía un fósforo, más cabeza que cuerpo. Porque yo no quería vivir una vida de esclavitud. Yo no quería ser un cristiano disfrazado que iba a la iglesia, levantaba la mano y decía gloria a Dios y estaba oprimido y esclavizado. Entonces mi ayuno era constante: muéstrame dónde está la raíz, cuál es el problema. Hasta que un día, ¡pum!, el Espíritu me trae una revelación. Ya me muestra cosas del mundo. Me muestra un día así yo caminando por una ruta, yo ya estaba tomado y de repente una tremenda ofrenda a la compañía. Había una sidra, había pétalos de rosa, había dinero, había cigarrillos. Y estaba con otra persona. Me dice: no toque nada, esto es una ofrenda. Sabía más bien que yo. Y decía: es para la compañía, es un pacto a la compañía. Y yo no tenía cigarrillo. ¿Qué hice? Agarré los cigarrillos y me los metí en los bolsillos. Y dije: en ese tiempo, no es que te dice, es una bendición. Estaba bien entonado, así que agarré la ofrenda que le había puesto, las monedas, me metí aquí adentro, agarré el champán, lo agarré, me metí la copa y me tomé todo el champán. Cuando yo acepté a Cristo, la legalidad que yo había hecho, porque yo había tocado una ofrenda, una deidad, había consumido un alcohol entregado, era la deidad que venía constantemente a atacarme los sueños. Cuando el Espíritu me revela ese pacto, que hay cosas que se te olvidan, hermano, a su nombre. Hay cosas que se te olvidan porque el mismo demonio lo que hace es cerrar el conocimiento para que a usted no se le revele ese momento donde usted le permitió a cierto espíritu mundo tener un derecho legal. Y cuando el Espíritu me abrió la mente y me mostró el momento, ese fue el momento donde empecé yo a cortar: Padre, yo renuncio a todo trabajo de la compañía que le haya dado legalidad a mi sexualidad. En este mismo instante lo rompo, lo destruyo, lo cancelo. Y a partir de ese tiempo empecé a vivir libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y qué hermoso es cuando tú eres libre. Yo no tenía control de mi mente, hermano. Yo miraba a una mujer y la desnudaba con la mente y me sentía la persona más inmunda y miserable porque iba a la casa de Dios a buscar a Dios, pero no parecía haber resultado.
pero el día que Cristo me hizo libre, yo llegué a la casa de Dios, y mi mente estaba en blanco, aleluya. Ya no había pensamientos inmundos, ya no había deseo, porque cuando usted conoce por dónde entra el demonio y le cierra la puerta, es así que Cristo te hace libre. Aleluya. A su nombre. Eso me permitió hoy estar ya 24 años casado con mi esposa, tener una familia y no tener ese problema. A su nombre. Jezabel siempre se levanta. ¿Saben por qué da resultado Jezabel en los hombres? Muy sencillo, porque tienen un problema de inmoralidad. Jezabel es voluptuosa, usa la sexualidad. Jezabel utiliza la sexualidad, el sexo, para esclavizar, para destruir a los profetas, para destruir el liderazgo de una casa. Pero cuando un hombre ha logrado destruir la inmoralidad, no importa cuánto Jezabel haga, no puede destruirlo, porque no tiene legalidad en su vida. A su nombre. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 11, 24 a 26, para que usted tenga las citas, porque si no dice, habló mucho, bueno. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. ¿Qué dice? Volveré. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de la persona es mucho peor. Yo me voy de la congregación porque no me oran. Es que si tú eres un enfermo crónico y yo te oro, vas a acumular demonios. No, usted no necesita solamente que le ore, usted tiene que entender por qué está así. Porque si usted tiene falta de perdón, si usted no logra perdonar, raíces de amargura, ¿sabe qué? Yo siempre enseño que muchos de los cristianos están enfermos en los lugares donde le dan legalidad. Las manos, el corazón, los pies, la columna, todo tiene una patología espiritual. Una persona que tiene problemas en la columna posee el espíritu de soberbia y arrogancia. Es una persona que no se inclina. Por consecuencia, la guerra siempre va a estar en la columna. Una persona que tiene problemas con el dinero siempre se va a enfermar de las manos, porque le cuesta dar a Dios. Entonces hay ilegalidades que vienen siempre paradójicas a la guerra que se está librando espiritualmente. A su nombre. Ahora los espíritus inmundos vuelven porque hay derecho legal. ¿Cuántos cristianos saben que tienen que perdonar y no perdonan? ¿Y creen que eso no tiene consecuencia? Sí que tiene consecuencia. ¿Cómo puede ser que vivamos en la iglesia cautivos? Que no podamos perdonar a nuestros seres queridos, que no podamos volver. Cristianos que hace 5 años no se ven, no se hablan, familiares que dicen ser cristianos. ¿Dónde está el poder de Cristo ahí? ¿Dónde está la fuerza del Creador? Lo triste es que caminando de esa forma estamos no demostrando el poder de Dios, sino estamos demostrando un ministerio débil, una estructura débil, cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad por medio de Cristo para deshacer las obras del enemigo. A su nombre. Diga conmigo, encontrar la raíz del problema. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el problema. Porque si usted simplemente pide, óreme, 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 usted se va a sentir bien en un instante. Es lo que le pasa a mucha gente que viene a la iglesia y aquí se siente en paz, pero llegan a su casa y están oprimidos. O sea que la opresión vuelve.
Pero ¿por qué vuelve la opresión si salís de la casa de Dios? Es porque hay una legalidad para que ese espíritu de opresión vuelva. No le den lugar al diablo, a su nombre. A su nombre. Salmo 31, versículo 10 dice: pues mi vida se gasta de tristeza y mi sangre de sufrir. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Y Él se ha consumido mi cuerpo. Fíjese que el salmista David dice en el Salmo 31, 10: pues mi vida se gasta de tristeza. Hay gente que cree que esa es la vida que Dios le dio: vivir en depresión, vivir en tristeza. Hay gente que cree que esa es la vida que, hermano, Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Yo soy feliz. Yo no vivo una falacia, una hipocresía del evangelio. Yo soy feliz con la vida que Cristo me entregó. Soy feliz en mi hogar. Soy feliz, disfruto de lo que hago para el reino. ¿Sabes por qué? Porque Él me liberó, Él rompió mis cadenas, Él cambió mi lamento en baile, mi llanto en alegría. Cuando el Espíritu de Dios te liberta, usted va a vivir una vida plena, llena de gozo, de alegría y de paz en este plano. Cristo vino a dar libertad a los cautivos, vino a traer libertad a los oprimidos y vino a declarar un año nuevo de la buena voluntad del Padre sobre tu vida. A su nombre. Si hay alguien que te quiere vender una vida de sufrimiento, esa no es el mensaje de Cristo. Claro que hay tribulaciones, que hay problemas, pero dice la palabra que de toda tribulación viene la recompensa. A su nombre. Pero no podemos vivir una vida triste. Hay que disfrutar de la vida, a su nombre. Ser felices, poder disfrutar de la creación, poder disfrutar de la vida que el Padre te da. Aleluya. Qué hermoso disfrutar de la vida que Cristo te da. Por eso que cuando una persona vivió tantos años enjaulada, y no estoy hablando de una cárcel física, estoy hablando de una cárcel espiritual, cuando es una persona que ha sido esclava del odio, esclavo del miedo, esclavo del resentimiento, esclavo de la fluctuancia, esclavo, y de repente Cristo rompe tu cadena, rompe tu yugo, tú celebras la vida, tú te gozas de Cristo Jesús, porque Él ha hecho algo nuevo en ti. Aleluya. Aleluya. A su nombre. ¿Sabe que hay gente que se va gastando de dolor y de suspirar? El diablo no se cansa de ser diablo. Decía, el diablo no se cansa. Si usted cree que el diablo va a tener compasión de usted, está en un error grandísimo. El diablo no va a parar hasta que usted caiga muerto, antes que usted sea destruido, su hogar sea destruido, sus hijos sean destruidos, hasta que se vaya la esperanza, el gozo, la alegría de su casa. Es por eso que usted tiene que tomar las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Usted tiene armas. La primera, se la voy a dar fácil, usted ya debe saber. Diga conmigo, la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre del Cordero tiene tanto poder? Porque cuando Él fue entregado en ese madero, Él dijo: consumado es. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él pagó el precio del pecado, de la maldad y de la iniquidad. Y usted, de mí y de todas las generaciones que vengan, cuando yo declaro la sangre de Cristo, estoy declarando el poder del Cordero que me hizo libre por medio de su sacrificio en ese madero. Es que por eso que cuando usted echa fuera a los demonios, se someten porque saben que Él ha pagado el precio y ha vencido a su nombre.
Colosenses dice, y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando en el madero. Él los despojó de su poder. Ahora hay una cosa que yo tengo que tomar a su nombre. Diga conmigo, la autoridad. No hay nada más peor que una persona que acepta la esclavitud como su vida. Y esta es como la historia que yo creo que ya se la conté aquí, pero se la voy a contar por las dudas si no la escuchó. De un cirquero que compra un elefante. Y el cirquero compra un elefante chiquitito y le pone una modraza y una cadena grandísima. Y el elefante, cuando le pone esa modraza, intenta de las mil formas y de las mil maneras ser libre, pero no puede. Lo intenta un mes, lo intenta dos, lo intenta tres, hasta que ya no lo intenta más y se resigna. Cuando el elefante se resigna, no se da cuenta que va creciendo y que ahora el simple hecho de tener esa cadena en su pierna bastaría con un simplemente movimiento del pie para romperla, pero como en su mente el bloqueo ya está hecho, yo ya lo intenté y no puedo ser libre. Hay muchas cosas en nosotros que nos han bloqueado porque no teníamos la madurez espiritual para destruirlas. Hay cosas en la vida que no se van a ir hasta que nosotros alcancemos una madurez. Por eso la palabra dice, ciertamente el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe qué quiere decir la traducción hebrea? Grosura. Ve conmigo, grosura. Lo que habla la grosura es expansión. Es cuando alguien crece, cuando alguien comienza a crecer en conocimiento, en sabiduría, en justicia, en santidad, en obediencia. Eso que te ató ayer no tenga legalidad hoy. Por eso que el diablo no le teme. Escucha, el diablo no le teme a lo que sale de tu boca. Lo que el diablo le teme es a gente que evoluciona. El diablo teme a gente que avanza en la vida espiritual. A gente que no se detiene, que sigue buscando, que sigue intercediendo. Cuando usted está haciendo eso, usted está creciendo interiormente. Y a medida que usted va creciendo interiormente, eso que alguna vez lo limitó, eso que alguna vez lo esclavizó, no podrá tener efectividad en su tiempo presente, porque la grosura hace que los yugos se pudran. A su nombre. Póngase de pie esta noche. Con el permiso de los pastores ahí, pero si usted quiere más material y quiere, se acerca y me dice, los tenemos en PDF. Ya tenemos, estos son materiales que han traído mucha liberación en muchas provincias y naciones. Tengo una hija en Estados Unidos que, haciendo un taller de guerra espiritual, el padre la liberó de una fortaleza que tenía en la mente y comenzó a ser libre. Porque a veces, hermanos, el problema es que estamos en la casa de Dios, pero no entendemos las herramientas. Diga conmigo, las armas. Hay armas. No es lo mismo agarrar todo con la francesa, decirle que está dado. Alambre y pinza. Este es el argentino, ¿viste? Todo lo solucionamos con alambre. ¡Ay! No tenga problema. Necesito alambre. Listo, ya está. ¿Para qué serán todas las otras herramientas? ¿Para qué será el clique? ¿Para qué será la llave de tubo? ¿Para qué serán? No. Es que cada problema tiene una solución con una herramienta correcta, a su nombre. ¿Y saben cuál es el problema? Y yo se lo hablo así porque me gusta dar ejemplos para que la gente entienda. Es que a usted le habrá pasado como a mí, que en algún momento de su vida tenía que sacar un tornillo cuando estaba aquí. Y usted agarraba la famosa francesa. Y usted agarra la francesa, la metía así y empezaba a hacer fuerza y de repente, no seguro que no le pasó como a mí, se le valía la rosca. Problema. Entonces termina siendo un problema, porque si usted tiene
una llave, mete, hace fuerza y sale completito. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la iglesia? ¿La iglesia tiene poder por medio de Cristo? Claro que sí. ¿Él ya venció? Claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta? Nos faltan herramientas, porque las armas de nuestra milicia, digo conmigo, las armas. La iglesia por muchos años solamente se manejó con el ayuno y la oración y creíamos que solamente esas eran las únicas armas. No. Las armas de nuestra milicia. Hay muchas armas que el Padre nos ha puesto en nuestras manos para traer libertad en las esferas en las que estemos cautivos. Hermano, Cristo viene a traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, pero usted tiene que saber que hay armas. Tiene que cerrar los derechos legales, las legalidades. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cuando a usted le falta conocimiento, usted intenta solucionar las cosas y las puede embarrar. Hace unos años atrás, y hasta ahí, yo soy así. Bueno, si no le gusta, yo soy así. Estaba en la casa de una hija y el marido, para ahorrarse unos pesos, quiso hacer instalación del cablerío para el aire acondicionado. Y le dijo a la esposa: no, deja que yo lo hago. Yo estaba comiendo con él ahí, estábamos comiendo ahí, habíamos terminado la reunión, y de repente empezamos todo. Se prendió fuego todo. Obviamente que había una tensión, y esa tensión que sabe que no se puede callar porque yo estoy ahí. Y lo agarro al hermano y le digo: hermano, para eso existen electricistas. Una cosa que usted tenga el conocimiento, haya estudiado y sepa, y otra cosa que usted se mete a poner mano. Y a veces el problema de nosotros es que hacemos eso, queremos ayudar, tenemos intenciones de ayudar, pero antes de hacer algo bueno la embarramos. No, yo quiero que alguien vaya a orarme a mi casa. No haga eso. Dije que la gente venga. Jesús dijo: vengan a mí los afligidos, los menesterosos, que yo los haré descansar. Nunca Jesús fue ellos vinieron a Jesús. Hay que enseñar a la gente que si quieren libertad, si quieren sanidad, si quieren transformación, tienen que venir a la casa de Adonai. Tienen que venir a su casa a buscar libertad. Levante su mano ahí. Vamos a orar al Padre en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, porque entendemos que por medio de tu sangre hemos sido libres de toda esclavitud. Creemos que tú pagaste el precio por nuestros pecados y por nuestras rebeliones en el madero. Como dice Isaías 53, tú fuiste el cordero que se entregó por nosotros, el cordero inmolado que se entregó. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo el mismo propio Juan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche sabemos que tú nos creaste para ser libres. La opresión no tiene que estar en nosotros. La amargura no tiene parte en los hijos de luz. La fluctuancia no tiene parte. La brujería no tiene parte. Hoy entendemos que tu sangre nos hace libres. Y en esta noche, Padre, que tú rompas toda esclavitud, todo yugo generacional, toda cadena generacional, todo argumento que haya venido, Padre, del maligno, depresión, angustia, tristeza, rechazo, espíritu de abandono, fluctuancia, inmoralidad y toda fuerza de calamidad, de mortandad que haya venido sobre tu pueblo en esta noche, la atamos, la reprendemos y le echamos fuera. En el nombre de Jesús.